Muy buen día, queridos alumnos. Bienvenidos a este segundo video de nuestro proyecto de Wikieducación, donde estamos intentando integrar a nuestros cursos herramientas virtuales de edición o de creación de contenido, dependiendo de la materia en la que estemos ocupados, que podrán ser personas, contratos o propiedad intelectual. Nos encontramos en este instante, como lo pueden observar, en la página principal de Wikipedia en español. Vamos primero a acceder a nuestra cuenta. Ya tuvo que haber sido resuelto, debe existir claridad sobre este proceso, pues fue objeto del primer video. Entonces estamos en la página principal de Wikipedia en español y como se dan cuenta aquí arriba está mi nombre de usuario, docente Nieto. Si me necesitan o si quieren revisar algo de este ejercicio, dan clic en su nombre de perfil y van a llegar a su área personal. Y esta área personal es bastante importante porque las reglas o los formalismos de Wikipedia son más flexibles en esta área, que es, reitero, de naturaleza personal para cada uno de los usuarios de Wikipedia. Por lo tanto, recomiendo que cuando estén desarrollando esta segunda fase sobre la obtención de las referencias bibliográficas, inicien o prueben primero el ejercicio acá, en este espacio, para que no tengan inconvenientes con que les editen o les borren sus aportes a los artículos como consecuencia de no haber seguido las instrucciones o las reglas mínimas de calidad de Wikipedia. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿Qué es la segunda fase de nuestro ejercicio de Wikieducación? Vamos a volver a nuestro artículo de Vanitas y si se dan cuenta, para simplemente utilizar este texto que está acá, este numerito acá pequeñito, 1, hace referencia a De la Plaza Escudero Morales Gómez 2015, página 472. Esa es una referencia. Si damos clic en este numerito azul, nos va a llevar aquí al final de la página de la Wikipedia, esta es la parte final, y entonces aquí vemos en referencias todos los documentos que para quienes editaron este artículo son relevantes o sustentan las afirmaciones que se realizan. Si nos damos cuenta, esta página en particular tiene 302 referencias. Ese, por supuesto, guardar las proporciones, es el objeto de nuestro ejercicio. Es dotar de referencias a las páginas que les hayan sido asignadas en el curso que tienen conmigo. Para lograr estas referencias, tenemos que comprender dos conceptos muy sencillos del funcionamiento de Wikipedia. Y es que el contenido que estamos leyendo acá es una capa y debajo de esta hay una serie de información adicional que no es de fácil lectura o por lo menos no es tan relevante para los individuos o para los seres humanos que interactuamos con la página. Si volvemos al encabezado, al inicio del artículo, en este párrafo vemos varios noticas o varios subrayados en azul, que son enlaces. Para ninguno de nosotros debería ser un misterio. Si damos clic en uno de estos enlaces, iremos al tema que está subrayado. A manera de ejemplo, Francia, si le damos clic, nos va a llevar a la página de Francia. Esto funciona, o en esta capa es evidente o es claro para nosotros su funcionamiento, pero Wikipedia necesita que le den una instrucción adicional, a página de Wikipedia necesita que le den una instrucción adicional para entender o para diferenciar entre la palabra simple de Francia y la palabra Francia como un enlace a otra página de Wikipedia. Lo mismo sucede con los numeritos que podemos ver acá. Para lograr obtener estos numeritos hay que darle una instrucción, un paso adicional a Wikipedia para que cuando se esté formando, se esté estableciendo el artículo, se hagan las respectivas notas de referencia o de citas bibliográficas en el instante, en el sitio apropiado. Entonces, les decía, hay dos capas para el artículo que estamos leyendo.
La primera capa es de fácil lectura para el individuo, para el ser humano, y la segunda capa tiene como objetivo a la máquina. Vamos a interactuar con esa segunda capa para adicionar la referencia que encuentren como consecuencia de su estudio. Para ello debemos entonces acudir a editar código, y estoy aquí moviendo mi cursor sobre editar código. No vamos a interactuar con esta página en particular porque sinceramente no tengo nada de conocimiento sobre Vanitas, entonces no quiero que me regañen en Wikipedia, pero simplemente lo hago como un ejemplo respecto de lo que se lee en Wikipedia para personas y lo que se ve en la Wikipedia para máquinas. Este segundo párrafo es el mismo que leíamos antes, solo que con los códigos que Wikipedia necesita para identificar ciertos espacios o ciertas palabras dentro del texto y darles el trato especial que requieren. Antes hablábamos de Francia como un enlace a la Wikipedia o al artículo de Wikipedia de Francia. Aquí podemos ver ese ejemplo. Francia entonces tiene dos corchetes al principio, la palabra Francia, y dos corchetes al final, y eso le indica al artículo de Wikipedia, a la web, que lo que tiene que lo que debe hacer es ir y buscar dentro de sus archivos la Wikipedia o el artículo de Francia. Eso hace que se le dé un trato diferente a esta palabra que a esta otra palabra. Y lo mismo se puede hacer respecto de muchas otras cosas. Si vemos, por ejemplo, esto que está aquí, aunque esta es una referencia mucho más compleja de la que yo quiero que hagamos, todo esto que está comprendido entre estos corchetes y estos corchetes es una referencia, es un numerito de estos que se ponen, digamos, elevado a, y hacia este objetivo es que quiero que lleguemos. Reitero, no tan complejo, pero ese es el punto final al que deberíamos llegar. Ahora, salgámonos de esta página de edición de Vanitas porque, reitero, no tengo ni idea de Vanitas y no quiero dañar nada aquí. Vamos a volver a nuestro espacio de perfil y si necesitan, he acudido a la página de referencias de Wikipedia, porque Wikipedia tiene por supuesto un manual que les recomiendo que lean o que busquen. Aquí copié un pedazo de ese manual que hace precisamente mención a las referencias. Primero, quiero que tengan claro que no es válido hacer referencias a la Wikipedia misma, y simplemente lo tengo aquí, por favor. Wikipedia es una fuente terciaria, como lo pueden leer en este artículo, y no puede ser utilizada como una fuente de su misma información. Sería algo cíclico que no hay que hacer. Ahora, queremos llegar a este numerito azul. Si hacemos bien dentro de este texto que está acá, si hacemos bien la tarea, va a aparecer este numerito azul y va a aparecer en este espacio de referencias acá el numerito número 1 con lo que hayamos puesto. Reitero, esto que estamos leyendo acá es el lenguaje para personas. Vamos a mirar el lenguaje para máquinas. Y lo hacemos oprimiendo editar código. Cuando editamos código, entonces ingresamos ya a la parte técnica del artículo y ese numerito que antes, me devuelvo un segundo, este numerito que acaba en como 1, si entramos a editar código, es este mismo numerito o es esta misma partecita del artículo. Porque para decirle a Wikipedia que debe tratar un texto como una referencia bibliográfica, tenemos que abrir todo lo que esté dentro de este conjunto o esta pareja de referencia, todo esto que está aquí adentro se entiende que es una cita o una referencia bibliográfica. Entonces, para crear una, debemos simplemente poner este signo, escribir ref de referencia. Tenemos entonces el signo menor que, ref, REF, haciendo referencia a referencia. El signo mayor que, el texto o el título de lo que estamos intentando citar, que puede ser cualquiera de las cosas que se definen como acertadas en las citas de Wikipedia. Y una vez terminemos y queremos cerrar la referencia, simplemente nuevamente el símbolo de menor que, slash,
REF referencia y el signo de mayor que. Cuando esto se termina, al final de nuestro artículo va a aparecer aquí una nota o un numerito con el texto que hayamos establecido. Vamos a repetir este ejemplo solamente para probar. Entonces, primero el símbolo de menor que, letras REF que significan referencia, símbolo de mayor que, vamos a poner aquí clase de contratos, o si quieren de personas, o si quieren de propiedad intelectual. Y una vez hemos terminado la referencia o la anotación, nuevamente el símbolo de menor que, slash o línea transversal. Sinceramente no conozco el nombre técnico de ese símbolo en particular. También puedo utilizar, es el mismo que está en el número 7, Shift 7, símbolo para dividir, REF y el símbolo de mayor que. Y con eso estaría hecha la referencia en nuestro artículo. Vamos a la parte inferior y publicamos los campos. Y aquí entonces encontramos, primero, aquí al lado del número 1, que fue el original con el que iniciamos el artículo, encontramos el número 2, y el sistema automáticamente numera las diferentes referencias que se hagan o que existan en el documento, y además de ello lo ha añadido aquí al final. Vemos que aquí solamente aparece el número y el texto que efectivamente escribimos aparece aquí al final. Este capitulito o este título de referencias es extra y se logra, nuevamente vamos a volver a editar código, se logra mediante los símbolos de igual. Cualquier texto que la máquina de Wikipedia encabece o vea que está iniciando con dos signos de igual consecutivos, y vamos a probar aquí, vamos a poner aquí capítulo, prueba, y después dos símbolos iguales seguidos, lo va a entender como un capítulo adicional o como una división conceptual dentro del artículo. Entonces vamos a poner acá contenido de prueba. Punto. Nuevamente vamos a publicar cambios y van a encontrar que se creó un nuevo capítulo o una nueva división conceptual dentro de nuestro artículo. Por ahora, y el objeto de la segunda fase de nuestro ejercicio es que cada uno de ustedes cree por lo menos dos referencias en los artículos de Wikipedia que han sido asignados a cada una de las clases, en contratos, en personas, en propiedad intelectual. Para ello simplemente leen la Wikipedia, el artículo que les ha correspondido. Si encuentran algo que les llama la atención, fantástico, leen o profundizan o investigan sobre ese tema en particular y adicionan lo que encuentren en esa investigación, lo adicionan a la Wikipedia poniendo, y vamos entonces a hacer el ejercicio nuevamente. Y aquí reitero, esto es solamente como un ejercicio. Vamos a decir que queremos poner una referencia en esta parte del artículo. Ubicamos nuestro cursor en el sitio donde consideramos que debe ir esa referencia y repetimos lo que ya habíamos hecho. Ponemos entonces el código para decirle a Wikipedia esto es una referencia, y vamos a decir que lo encontramos en la revista más bonita del mundo, digamos edición 2020, edición 2020, y dejémoslo ahí, punto. Y nuevamente le decimos a Wikipedia que se está cerrando la referencia. Ya sabemos que para ello, símbolo de menor que, símbolo de división, referencia y símbolo de mayor que. Y ahí está hecha nuestra tercera referencia en el artículo de Wikipedia asignado. Publicamos los cambios y ELA acá. En el texto está aquí, perdón. En el texto está aquí. Es el número 3. Y si nos vamos al capítulo de referencias, la encontramos acá. La revista más bonita del mundo, edición 2020. Ese es el objetivo de la segunda fase de nuestro taller de educación. Por supuesto, y esto es supremamente importante, la
trascendencia en el ejercicio depende de la disciplina en la búsqueda de fuentes. No podemos traer revistas como Cosmopolitan o algo de ese estilo como fuente dentro de Wikipedia. Lo ideal serían artículos científicos, libros serios en la materia, páginas institucionales, la superintendencia, por ejemplo, si estamos hablando de propiedad intelectual, y bienestar familiar, si estamos hablando de los temas de personas, y serían ese tipo de fuentes las que deben ser incluidas en los artículos de Wikipedia. Creo que hemos agotado el segundo tema o la segunda duda que se planteaba frente al ejercicio de edición de los artículos. Espero que tengan un feliz día y recuerden que cualquier duda pueden consultarme, pueden escribirme un correo electrónico y con mucho gusto los ayudaré. Gracias. Hasta luego.